Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final, y correo electrónico lirioteraneme@hotmail.com. Igual quiero invitarte a que te puedes suscribir a nuestro canal YouTube, en donde podrás ver toda la programación de Solución Final hasta el día de hoy. También puedes vernos desde cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv o a través de la aplicación desde tu móvil celular promar.tv. Hoy, como todas las semanas, tenemos un caso interesante y educativo. Se trata de el comercio electrónico y sus implicaciones en el sistema tributario venezolano. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy propietaria de una tienda virtual que vende ropa deportiva importada y nunca he cancelado impuestos por los ingresos que percibo, pero me han recomendado que debo regularizar mi obligación tributaria. Necesito saber qué paso legal debo seguir para ello. Sabrina, gracias. El artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que los sistemas tributarios procuran la justa distribución de las riquezas según la capacidad económica del contribuyente. En materia comercial, pues según los ingresos de un comerciante, en base a su enriquecimiento, en esa base pues debe procurar y debe pagar los impuestos municipales y nacionales. Esto es fácil pues cuando las operaciones mercantiles se hacen de forma tradicional. Pues yo voy a una tienda, compro cualquier producto, el vendedor me da mi factura fiscal, pues en base a esa factura fiscal debe ese comerciante pues pagar sus impuestos. Pero el problema se puede generar cuando las operaciones se hacen de forma virtual, es decir, lo que se denomina el comercio electrónico, que no es otra cosa pues que todas aquellas operaciones comerciales que se hacen a través del sistema de comunicación, o sea, a través de la tecnología de los sistemas de comunicación, es decir, vía virtual. Esto ha traído algunos inconvenientes para los sistemas tributarios del mundo, no solamente de Venezuela, que a medida pues que el mundo virtual crece de una forma acelerada y por supuesto no hay manera de volver al sistema de venta tradicional, pues se han quedado cortos en cuanto a sus legislaciones tributarias, porque se hace un poco difícil para los sistemas tributarios tradicionales establecer qué tipo de producción, qué tipo de ingresos percibe el comerciante que hace sus transacciones a través del comercio electrónico. Es por ello que Venezuela ha hecho sus mejores esfuerzos por actualizar su sistema tributario y su manera de poder percibir los ingresos en relación a las operaciones a través del comercio electrónico. De este tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a tener un invitado especialista en el área tributaria, con quien buscaremos la solución final al caso de la semana. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy conversamos con un abogado especialista en el área de tributación y comercio electrónico. Se trata del abogado Pierpaolo Paciere, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, postdoctor en cátedras libres, doctor en gerencia avanzada de la Universidad Fermín Toro, especialista en Derecho Laboral de la UCLA-UCAP, en Derecho Administrativo de la UCAP, y posgraduado en la especialidad de Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca, España. Profesor invitado de posgrado de la Universidad Fermín Toro, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex magistrado principal de la Corte Primera en la Contencioso Administrativo, ex jefe de la División de Gerencia Regional de Tributos Internos de la región centro-occidental del CENIAT, asesor en Derecho Público de varias entidades públicas y privadas, miembro del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado Lara y abogado en ejercicio. Bienvenido, Pierpaolo, a Solución Final. Hola Lirio, gracias por la invitación a tu excelente programa, que entiendo, por lo que he visto en la región, es muy visto y sobre todo en materias de derecho. Un placer para mí estar aquí contigo. Bueno, igualmente para nosotros tenerte de invitado en Solución Final. O sea, conocemos tu trayectoria en materia administrativa, en materia tributaria, y el programa de hoy precisamente se llama El comercio electrónico y sus implicaciones en el sistema tributario. Para nadie es un secreto, Pierre, pues que el mundo a través de la electrónica y del internet pues, ha crecido
de una forma rápida, y los sistemas judiciales o legales que rigen la materia tributaria pues se han quedado atrás. Pero como muy pocas personas conocen lo que se denomina o qué es un comercio electrónico, creo que debemos empezar nuestra conversación definiendo qué es un comercio electrónico y posterior cuáles serán sus implicaciones en el sistema tributario venezolano. Lo primero que quiero transmitirle a tu teleaudiencia, en primer lugar, es que el comercio electrónico no dista, no es diferente, no tiene particularidades muy distantes a lo que es el comercio tradicional. La característica fundamental, y eso es lo que lo hace evidentemente electrónico, es el uso de aparatos telemáticos para realizar la oferta, aceptar la oferta y en consecuencia suscribir un contrato de compra o venta de algún producto o la prestación de algún servicio. La característica fundamental en esto es que evidentemente la negociación se hace a través de equipos telemáticos, pero en esencia el comercio es exactamente igual al que se hace con la presencialidad, es decir, estando presente ambas partes. Cuando tú vas a un negocio, no dista, la única diferencia evidentemente lo constituye la utilización de la ciencia y la tecnología en la oferta y en la demanda. Ok, entonces, dada tu explicación en lo que es un comercio electrónico, cuando tú vas a un sitio normal, pues tú compras, te dan tu factura fiscal y en base a esa factura y ese enriquecimiento, pues el contribuyente cancela o paga. Ahora te pregunto, ¿cómo funciona la obligación fiscal de los comerciantes que usan el comercio electrónico? Fíjate, Ilirio, yo, si tú me lo permites, evidentemente, a mí me gustaría dar un pequeño marco teórico para responder tu pregunta correctamente y de alguna manera transmitir alguna información correcta y evidentemente con soporte científico, que es lo que la gente que ve el programa requiere, ¿no? En primer lugar, hay que plantearse una idea fundamental, que se lo plantearon los comerciantes hace 20, 25 años atrás. O evolucionas o te extingues. Vamos a decir que es una regla natural, eso es lo que nos tiene a nosotros los seres humanos acá. En consecuencia, los comerciantes denotaron una primera visión. Si no vas a la par del tiempo, evidentemente tu tendencia en el comercio va a ser la extinción. Por supuesto. Es por eso que, como tú muy bien lo reseñabas al principio, el comerciante se tuvo que adaptar y piensa o pensó, por lo menos acá en Venezuela lo siguen pensando, que el comercio electrónico es algo aparentemente sin regulación. Carece, en principio eso es lo que piensa la gente, que carece de regulación legal, jurídica y tributaria, y por supuesto también tienen una falsa expectativa de que el comercio electrónico es un gran duty free, es decir, una tienda libre de impuestos donde todo se vale. Así y eso es una gran mentira, es un gran error, y es por eso que para responder correctamente tu pregunta hay que parciarse por algunas cosas. Vamos a empezar por algunas visiones de las tendencias mundiales para ver qué es lo que está sucediendo en Venezuela, pienso yo. En primer lugar, ¿qué ha hecho la ONU, la Organización de Naciones Unidas? Desde el año 1996 ha presentado leyes modelo para que exista una regulación medianamente uniforme en el mundo. Esto no es novedoso en Venezuela. Por ejemplo, el Código Orgánico Tributario fue objeto de una ley modelo para toda Iberoamérica y toda Iberoamérica tiene más o menos un Código Orgánico Tributario similar. Por lo tanto, es una tendencia mundial que la ONU ofrezca a los países miembros este tipo de modelo. En segundo lugar, ¿qué ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica? Hasta hace 2 años atrás eran tosudamente cerrados en permitir que la tributación fuera más allá de donde se tiene el establecimiento del comerciante. Es decir, dada la Federación Norteamericana, ellos pensaban que si el comerciante estaba radicado, por ejemplo, en el estado de Nueva York y vendía sus productos al estado de la Florida, él solamente debía pagar impuestos en el estado de Nueva York. Eso fue así hasta una trascendental sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde comenzaron a cambiar el criterio y decir y establecer este aforismo. Donde tú tengas presencia fundamental, allí tienes que pagar. En consecuencia, si tu presencia fundamental se realiza en varios estados de la Unión Norteamericana, en varios estados de la Unión Norteamericana tú tendrás que pagar impuestos. Repito, esto cambió hace 2 años atrás. Imagínate tú.
¿Qué ha hecho Europa? ¿Qué ha hecho Europa? Europa solventó el problema de la negociación electrónica hace 20 años y están trancados en lo que es el comercio electrónico a nivel de interpaíses. Es decir, recuerda que ellos tienen un mercado común y el mercado tiene que de alguna manera establecer unas reglas uniformes para que el producto que se compre, por ejemplo, en España, tribute o no tribute en Italia o viceversa. Claro. Por decirte algún ejemplo, ¿no? ¿Qué ha hecho Venezuela? Fíjate, este es un pequeño panorama, un pequeño paneo de lo que ha hecho el mundo. ¿Qué ha hecho Venezuela? Bueno, la Constitución del año 99, enmendada en el año 2009, en primer lugar, como ustedes como lo saben tus televidentes, establece un principio de contribución a las cargas públicas. Todos tenemos que contribuir a las cargas públicas de acuerdo a nuestros ingresos y de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, a nuestras posibilidades. Eso es lo que significa eso. Estableció un modelo de libre competencia que está establecido, repito, en el texto constitucional con intervención estatal. Esa intervención estatal no viene desde la Constitución del año 99, por lo menos viene desde hace 80, 90 años atrás. Imagínate. El Estado venezolano es un interventor directo en la economía, por eso tiene empresas del Estado, tiene bancos, etc. Y reguló también la Constitución la innovación en cuanto desde el punto de vista tecnológico, que el Estado garantizará el acceso a esa tecnología nueva. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional está el marco de la informática regulada, pero más aún también señala que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. No importa en qué marco se dé, sea en el marco de la presencialidad, claro, el comercio tradicional o a través del comercio electrónico. En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, estamos cubiertos desde el punto de vista del comercio electrónico. ¿Qué más sucedió aguas abajo después de la aprobación de la Constitución del año 99? Se dicta un decreto presidencial en el año 2000 para garantizar que todos tengamos acceso a Internet. Y si tú recordarás, lo que pasa es que la tecnología ha evolucionado muy rápidamente. Sí. En el año 2000, evidentemente, muy poca gente accedía a Internet. Teníamos un módem que cuando conectábamos a Internet nadie podía llamar por teléfono porque estaba ocupado. Hay que recordar eso pasó hace 20 años atrás, eso no pasó hace mucho tiempo. De verdad, qué horror, es verdad. En el año 2000 se dicta la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas. Que lamentablemente en Venezuela no ha desplegado como se tiene que desplegar. Se dictó una ley para la defensa de las personas del libre acceso a los bienes, que es la ley del INDEPAVIS, conocida así de esa manera, que lamentablemente, Lirio, cuando se dicta la ley en el año 2010, la ley orgánica de precios justos, operó una desregulación. La ley esta del INDEPAVIS regulaba muchas cosas del comercio electrónico, claro, es derogada por la ley orgánica de precios justos. Quedamos en una desregulación porque la ley orgánica de precios justos no reguló nada en ese sentido. Es decir, operó lo que conocemos como una desregulación legal. Se dicta la ley de infogobierno, es decir, que todas las relaciones son del gobierno, se tienen que tramitar a través de Internet. Recientemente yo obtuve mi licencia de conducir por 10 años y todo lo tramité por Internet. Claro. Y eso parte de esta ley de infogobierno. Se dicta la ley de delitos informáticos porque evidentemente hay mucho fraude en materia de comercio electrónico. ¿Y dónde estamos ahora? Tenemos una ley aprobada en el 2014, hace 7 años, en primera discusión, que lamentablemente quedó en el olvido. Es una ley realmente deficiente en muchos ámbitos, pero hay que partir de allí para una nueva regulación que me imagino próximamente saldrá por una sencilla razón. Esa ley fue consultada a la gente, se consultaron en varios estados y de esa forma habría que partir para una nueva regulación. ¿Qué se ha dejado de hacer? Fíjate todas las cosas que tengo que decir para poder responder la pregunta. Así es. En primer lugar, sancionar lo más pronto posible una ley que trate, por ejemplo, de las especificidades de la negociación electrónica. Por ejemplo, en materia del Código de Comercio, que es un Código de Comercio que en Venezuela su última modificación fue en el año 1955. Qué horror también. Regula las ofertas de productos, de bienes, de servicios, cuando se hacían por correo. Y evidentemente por correo tradicional me refiero, no por correo electrónico. No, claro, sí. Y establece un conjunto de reglas para ver dónde se aceptaba la oferta, dónde está el domicilio donde se suscribió el contrato. Este tipo de cosas evidentemente habría que especificarlas o ratificar lo que dice el Código de Comercio o cambiarlo. Por algunas cosas que voy a explicar
más adelante. Desde el punto de vista tributario, y aquí ya me estoy enfocando en tu pregunta, claro. Lamentablemente Venezuela, de haber sido pionero en los años 2000 en materia de facturación electrónica, somos el último país en Latinoamérica en tratar este tema. ¿Cómo funciona la factura electrónica? Es muy importante como herramienta fundamental para el comercio electrónico. Yo compro por internet. Previa oferta realizada por el dueño de la vitrina digital. Virtual. Sí, por donde esté. Esta persona me ofrece un producto, yo decido comprarlo y al momento de comprarlo suceden dos cosas. Él me manda una factura que yo decido pagar con mis medios digitales, evidentemente un pago móvil o una transferencia bancaria. Esa factura va directamente, antes de llegarme a mí, va directamente al CENIAT. El CENIAT la aprueba, manda un código de aceptación para que después me llegue a mí y yo efectivamente pueda pagar. Esto sucede en cuestiones de segundos o milisegundos. Esto, lamentablemente, en Venezuela no ha cuajado. Y como te digo, Colombia, el hermano país, lo tiene. Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Es decir, esto ha motivado que evidentemente en Venezuela estemos rezagados en todo esto de la factura electrónica. Y no sé si tú recordarás que hace 2 o 3 años se armó todo un alboroto porque la gente tenía que cambiar sus máquinas fiscales. Sí, claro, perfectamente. Recordarás esto, ¿verdad? Claro que sí. La gente se opuso a comprar estas nuevas máquinas fiscales porque era más de lo mismo. No era la factura electrónica que rige en otros países. Otro punto muy importante que hay que hacer definitivamente, el tema de la garantía o resguardo o seguro de la mercancía que tú cobras. Aquí todos pensaremos, acabo de comprar algo por tal portal electrónico que ofrece bienes. ¿Será que me llegará? ¿Será que no me llegará? Sí. Y evidentemente tiene que haber un apoyo a todos estos couriers nacionales, todavía no he tocado el tema internacional, nacionales, y evidentemente todo lo que tiene que ver con el seguro de las mercancías. Se ha crecido en Venezuela, tal vez por un conjunto de amenazas que no viene al caso tocar, el tema de los medios electrónicos de pago. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con el abogado Pier Paolo acerca de el comercio electrónico y sus implicaciones en el sistema tributario venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy hablamos con el abogado Pier Paolo acerca del comercio electrónico y sus implicaciones en el sistema tributario venezolano. Bueno, Pier, estoy gratamente complacida porque acabas de dar una explicación y tenías razón, tenías que hablar primero del marco teórico para poder entrarnos realmente a las obligaciones que tienen los contribuyentes en materia de comercio electrónico. Me gustaría que culminaras la idea del espacio anterior a que todas las personas que nos escuchan sepan cuáles son sus obligaciones tributarias a todos aquellos comerciantes que tengan pues tiendas virtuales, que es bastante elevado el número. Claro que sí. Como cerrando la idea del espacio anterior, lo que se ha avanzado en Venezuela son los medios de pagos electrónicos. Recordarás que hace recientemente un mes atrás se aprobó la plataforma C2P, que es C2P, que es el pago que realiza el que compra pues en el mercado, en el comercio tradicional, solamente a través de un mensaje que le llega al celular. Se ha avanzado en el pago, en el pago electrónico a través de pagos móviles, etcétera. Claro. Pero tenemos, y recientemente me enteré el día de ayer, que una de las plataformas de venta a nivel nacional muy importante acaba de sincerar un punto que es lo que tiene que ver con los precios de los productos. Si tú te metías en ese portal o en cualquier otro portal, tú veías que te decían, ¿cuánto cuesta un par de zapatos? 3 lechugas, 2 aguacates. O sea, todo era para disimular que no existía no podía existir el tema de la transacción en divisas extranjeras. Claro. Ya el convenio cambiario número 1 de septiembre del año 2018 lo previó sin ningún tipo de problema. Entonces, para poder analizar el tema de las obligaciones tributarias, esto pasa por una sinceración de lo que se vende. Tú me tienes que decir, me estás vendiendo un par de zapatos.
quién es el que vende Lirio, porque algunas veces Sí, señor. vende Lirio, pero le pago a Ismael Andrés. Pero ¿cómo Así se es. está comprando a Lirio? Le pago a Ismael Andrés. Pero la cuenta es de Betania. Entonces, Sí, señor. ¿cómo es que yo pago a uno, veo la cara de otro y deposito en otra cuenta bancaria? Qué horror. El valor de lo que se vende. Si yo estoy comprando un par de zapatos, realmente no sé cuánto cuestará un par de zapatos ahorita, vamos a hablarlo en moneda extranjera. Me imagino que serán 50, 60 dólares, un par de zapatos medianamente normal, así ¿verdad? Es. Véndemelo en 60 dólares, lo que signifique eso al cambio, pero no me diga, te lo vendo por 60 lechugas, sí, señor. o te lo pago en Trumps, o ahorita lo están diciendo de acuerdo al presidente de los Estados Unidos vigente, ¿no? Biden, ay, no. Claro que sí. Y también viene la sinceración de la otra parte. Ok, yo estoy comprando, pero te va a pagar mi hermano. Pero ya un momentico, ¿y a nombre de quién yo voy a sacar la factura? Entonces, una vez que se sinceren este tipo de cosas, es que podemos de alguna manera avanzar en las obligaciones tributarias, porque fíjate que están totalmente dispersas. ¿Quién paga, quién compra, lo que se compra, quién vende y lo que se vende? En cuanto a lo que tú estás preguntando, evidentemente, obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias pasa por entender que la normativa actual vigente, mientras tengamos una nueva, se debe respetar tanto en el comercio tradicional como en comercio electrónico. Es decir, el que tiene una tienda virtual de venta tiene que cumplir en principio con dos obligaciones fundamentales. En primer lugar, con los tributos nacionales. ¿Cuáles son esos tributos nacionales fundamentales? Lo que es el impuesto sobre la renta, que se pagan una vez al año, ¿verdad? Y se hacen algunos adelantos a mediados de año, que son las declaraciones anticipadas que se hacen en materia de impuestos sobre la renta. Para tú poder ser contribuyente del impuesto sobre la renta, evidentemente primero tienes que tener el registro de información fiscal, lo que se conoce como RIF, ¿verdad? Y también, fíjate, todo el conjunto de cosas previas. Y además, ver si vas a ejercer la profesión comercial o el comercio como persona natural o como persona jurídica. Es correcto. Si es como persona jurídica, evidentemente tienes que ver si estás constituido o no. O si puede ser una sociedad de hecho. O tienes que cumplir con los extremos de un registro mercantil si quieres trabajar bajo la figura mercantil, ¿verdad? Entonces, persona natural o jurídica, si es una persona jurídica, evidentemente tienes que analizar bajo qué constitución o cómo te quieres constituir. En tercer lugar, tener el RIF y cumplir tus obligaciones tributarias nacionales, es decir, llevar libros de compra-venta, libros de inventario y declarar el impuesto sobre la renta. ¿Qué otra obligación tienes a nivel nacional? Cada venta que tú realices la tienes que gravar con el impuesto al valor agregado si es que estás vendiendo productos que son grabados. Es decir, la transacción electrónica aplica totalmente lo que dice la ley del impuesto al valor agregado. Si tú estás vendiendo un par de zapatos, ese par de zapatos tienes que ponerle, además de lo que cuesta, el IVA. Del IVA. Y si es así, tienes que cumplir también con otra obligación, que es expedir la factura. Y el contribuyente, es decir, el que compra, tiene que exigir la factura. Ese es otro problema en Venezuela. Por eso que el Código Orgánico Tributario no solamente sanciona al que no emite la factura, sino también al que no la pide. Porque se hace, en vez de un círculo virtuoso, comenzamos a caer en un círculo vicioso, que es: no la doy, no la pides, típico uso de palabras. Bueno, con IVA vale tanto y sin IVA vale tanto. No, pero es que esa pregunta no cabe, y no cabe por una sencilla razón. Si el producto es de los grabados, tiene que llevar IVA y tú tienes que expedirme una factura. Entonces, el problema, Elirio, tal vez viene de inclusive una cadena o unos peldaños más atrás del comerciante. El que tiene la tienda virtual compra 200 pares de zapatos para venderlo, pero cuando él fue a comprarlo, también le hicieron la fulana pregunta. Lo mismo. Así es. Si él no paga con IVA, mal pudiera cobrar IVA porque no puede cobrar los créditos y los débitos por lo que compró. Entonces lo tiene que asumir él. Y al asumirlo él, está perdiendo. Y esto tiene un peldaño todavía más arriba. ¿Cómo entró esa mercancía al país? ¿Cómo entró? Nacional o de importación. La importación, Lirio, toda persona que importa, las aduanas exigen que lo que está ingresando pague IVA.
En consecuencia, el que está importando, si es que es un producto importado, ya pagó el IVA al momento de nacionalizar la mercancía. Claro. Y si los zapatos son nacionales, el productor cuando vende el par de zapatos le tiene que poner también el monto del IVA encima. En consecuencia, a nivel nacional tienes que cumplir con este trío de obligaciones. Registrarte en el registro de información fiscal, cumplir con tus deberes de impuesto sobre la renta y cumplir con los deberes del impuesto al valor agregado. Llevar tus libros, porque tú no tienes un comercio distinto al que tienes usualmente si tuvieras una presencialidad física. La segunda vertiente de tu pregunta, ¿qué hacer a nivel municipal? ¿Cuáles son las obligaciones municipales? A nivel municipal, la persona que tiene una tienda virtual debe cumplir con un impuesto que vamos a decir que es el impuesto de lo que equivale el petróleo a nivel nacional, es lo que equivale a nivel municipal, este impuesto que se llama el impuesto a las actividades económicas. El impuesto a las actividades económicas, por las ventas brutas que tú realices en el año, tienes que pagar un 1, un 2 o un 3%, dependiendo de lo que te diga el clasificador, que también fue modificado en estos recientes días por la Sala Constitucional, y estableció un baremo único para todo el país, porque no tenía sentido que en Palavecino se cobrara un impuesto y en Iribarren se cobrara otro tipo de impuesto vendiendo el mismo producto. Por lo de la estandarización, homogenización a nivel nacional. Entonces, la persona tiene que, a nivel municipal, esta persona que tiene la tienda virtual, tiene que obtener una patente o una licencia para poder expender. Tiene que pagar mensualmente un anticipo de lo que está vendiendo y al final del año hacer una declaración definitiva de lo que se vendió. Evidentemente, la normativa, y aquí es lo más importante de todo este cuento que te estoy tratando acá el día de hoy, es que las normas, la administración tributaria debe interpretarlas de acuerdo a los tiempos actuales. Me explico. Si tú vas a la alcaldía X del estado Lara y le dices, mire, yo estoy en mi casa, pero yo me cansé de vender chupi chupi, raspado, las donas, yo me cansé de vender eso. Yo ahorita tengo una pequeña inversión y compré 100 pares de zapatos y lo tengo en un cuarto. 100 pares de zapatos entran en un cuarto. Por lo tanto, no me pidas, porque no tiene ningún tipo de sentido, porque es mi casa, no me pidas el estudio de bomberos, porque evidentemente los bomberos no van a venir a mi casa, que es un requisito fundamental para obtener la licencia. Por supuesto. Esto, Lirio, ya se hizo en una oportunidad con los vendedores a través del transporte, los que vendían refrescos, bebidas alcohólicas, transportaban agua. Su negocio es el camión. Claro. En consecuencia, tú no me podías decir, mira, necesito un certificado de bombero, pero ¿qué me vas a dar el bombero? El camión, no tiene sentido. O necesito, si tú estás a una distancia del colegio, no es que mi centro, mi establecimiento es el camión. En consecuencia, se tuvieron que reinterpretar ordenanzas y decir, bueno, mira, el sector de los camioneros es un sector muy importante, porque es un factor, mira, como claro, que nos llegan las bebidas, claro, que sean, y además, estas personas deben cumplir con unos requisitos mínimos, que sucedería algo similar con esta persona que compró 100 pares de zapatos y lo está vendiendo a través de su comercio. Porque en definitiva, Lirio, lo que le interesa al municipio es que la gente pague el impuesto de lo que está vendiendo. Pero yo lo que siento, Pierre, que también el venezolano tiene algo de viveza criolla, entonces nunca son honestos. Porque yo te oigo hablar a ti y tú me estás comentando una serie de requisitos que exige el municipio para poder una patente, pero yo no creo que todos los comerciantes de Barquisimeto cumplan con todas estas patentes, con todos estos requisitos. Yo siento, por ejemplo, hay restaurantes de comida rápida que tienen que haber una inspección de sanidad. Tú entras a esos sitios y esos sitios no tienen ningún tipo de salubridad. ¿Cómo funcionan entonces? Nos hacemos de la vista gorda, no pagan, se corrompen al funcionario. No, el tema es más complejo, Lirio. Es más complejo. Un tema de los caminos verdes. Por una sencilla razón, hay poca presencia fiscal. No solamente desde el punto de vista tributario, porque tú estás tocando el tema sanitario. Claro. Efectivamente, para tú poder obtener la licencia y cumplir con el impuesto a las actividades económicas, si te vas a dedicar al expendio de alimentos, ¿verdad? Tratados, servidos, manipulados por personas, etcétera,
tú deberías tener también una inspección. Poca presencia fiscal y poca presencia de todo el sistema o todo el aparataje a nivel de sanidad. Claro. Por lo tanto, el tema es un poco más complejo y eso pasa Así también es. por lo escueto de los salarios, Lirio. Claro, Muy poca gente en el sector público con mucho, porque como tú lo leíste al principio, en algunos momentos de mi vida he participado en el sector público para dar lo que uno conoce y lo que sé para mejorar, porque en definitiva es mi país donde yo quiero estar. Así yo no me es. quiero ir para ningún otro lugar. Igual que yo, por eso estamos aquí, ¿verdad? apostamos a esto. Aquí. Apostamos a que te va a mejorar. En consecuencia, las actividades que se adelantan deberían ser correctamente remuneradas. No tiene ningún tipo de sentido, Lirio, que una persona gane 2 o 3 millones de bolívares al mes, por Dios. ¿verdad? Ahora acaban de subir el salario a 20 millones de bolívares conjuntamente con el Cestatic, es decir, no, tú lo sabrás mejor que yo, de repente llegará a $7, eso no es nada. No, es que lamentable. Evidentemente muy poca gente quiere trabajar en el sector público, claro, y eso hace que exista poca presencia fiscal. Una de las consecuencias es que haya poca presencia fiscal, pero eso no implica, otro elemento de nuestra idiosincrasia, que tengamos que obviar las obligaciones que tenemos. Esta persona que tiene esta tienda virtual, repito, porque en definitiva, Lirio, en definitiva, lo que le interesa al que está vendiendo, como es la persona o el ejemplo que tú me estás colocando, es pagar. Mira, yo me he sorprendido de la cantidad de amigos de mis hijas que quieren hacer las cosas bien. Los muchachos de ahora quieren hacer sus cosas bien. Mira, ¿qué es lo que tengo que pagar para estar bien? En definitiva, quieren cumplir su carga. Lo que quieren es deslastrarse de todo el aparataje y toda la burocracia y todos los trámites por los que se tienen que pasar. Es por eso, Lirio, que por ejemplo, desde el año 2000 y fue ratificado en el año 2020 con el nuevo Código Orgánico Tributario, que le hicieron un maquillaje, porque es el mismo del 2001, pero maquillado, que fue dictado por la extinta y sedicente Asamblea Nacional Constituyente, reguló o regula una cosa que se llama el monotributo. ¿Qué es el monotributo? Un solo pago donde se incluyan un conjunto de cosas. Mire, con lo que yo estoy pagando el IVA, pago todo, estoy pagando la renta, estoy pagando todo. No obstaculices mi giro económico, déjame cumplir, porque a mí me interesa que me recojan la basura, que el bombillo al frente del poste de mi casa prenda, que me llegue, cuando yo abra el chorro, me llegue agua, que los huecos en las calles que se abren sean tapados, que los muchachitos tengan escuelas donde llegar. Es decir, las cargas públicas sean cumplidas ¿por quiénes? Por la contribución que tienen que hacer los comerciantes. Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona en el ejemplo que tú me estás colocando tiene que cumplir estas dos vertientes. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con el abogado Pier Paolo acerca del comercio electrónico y las implicaciones en el sistema tributario venezolano. Así que no te apartes la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente a Solución Final. Bueno, Pierre, llegamos ya al último corte de Solución Final, y como corresponde, en este espacio necesitamos darle la solución al caso de la semana. ¿Cuál es, según tu experiencia profesional, Pierre? Bueno, en primer lugar, la persona tiene que cumplir sus obligaciones tributarias. Si quiere estar al margen y ponerse a derecho, como efectivamente lo planteaste, tú, tiene que ponerse a derecho. ¿Qué significa eso? En primer lugar, a nivel de lo que es el CENIAT, obtener su registro de información fiscal y comenzar a emitir facturas. Ya el RIF y la emisión de factura te conlleva a lo siguiente, que es pagar el impuesto sobre la renta y llevar tu impuesto al valor agregado o IVA al día. Paralelamente a esto, tiene que cumplir con las obligaciones municipales, obtener su licencia o patente, como se llamaba antes, de actividades económicas. Creo que las administraciones municipales están abiertas, porque las conozco, están abiertas a una interpretación un poco más flexible de los contribuyentes que quieren pagar, en la medida que sea de esa manera. Porque puede existir la dualidad, puede existir una persona que tenga un establecimiento fijo en la avenida 20 de este país o en algún centro comercial y además vender virtualmente o digitalmente. Esta persona tiene que cumplir, ya tiene todo el camino andado. Entiendo que el caso o la solución final que vamos a dar el día de hoy va dirigida a aquella persona que tiene su tienda dentro de su casa. Es correcto. Entiendo que es así. Y solamente tienen las redes. Muy bien, esta persona tiene que a nivel municipal obtener la patente y pagar.
Una vez que realicen este tipo de cosas o que se lleven a cabo este tipo de cosas, la persona no solamente se va a sentir útil con el giro comercial, sino que hasta le conviene, Lirio, y te voy a explicar por qué le conviene. La persona que emite facturas puede cruzar el IVA que le está cobrando a Lirio Terán por venderle un par de zapatos con la factura que le vendió a aquella persona que le vendió los 100 pares de zapatos. Por lo tanto, ese IVA que cruza y se compensa y se queda parte él y parte lo deposita en el banco al Fisco Nacional, no es dinero perdido. Claro, yo recuerdo hace 20 años en esta misma televisora tenía un programa en materia tributaria, y yo siempre terminaba los programas señalando que es muy útil no solamente expedir la factura, sino exigir la factura, porque permite cruzar todos esos IVAs que en vez de tú cobrarlos al final y soportarlos, permite compensarlos. En consecuencia, esta persona que tiene la tienda virtual, la solución final o mi consejo es que no solamente se ponga derecho, sino que cumpla este tipo de cosas, presione cada vez más al Estado para que regularice y ponga el sistema de venta y la venta electrónica y las implicaciones de una manera mucho más sencilla, que de alguna manera llegue a la persona a que cumpla pagando, más nada. Es que no hay nada que hacer. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Ok, entonces ya la persona seguramente nos está escuchando la noche de hoy, bueno, ya sabe la solución y tú más adelante darás tus redes por si quiere alguna asesoría privada. Después que nos paseamos por toda la explicación que acabas de dar de forma muy didáctica, ¿cuáles son tus conclusiones finales y tus recomendaciones a todos los televidentes en materia tributaria cuando funcionamos a través del comercio electrónico? La conclusión final, desde mi punto de vista, es que se tienen que cumplir con las obligaciones tributarias que todos y cada uno tengamos. Eso hace que el Estado, sea el poder nacional o el poder municipal, pueda cumplir con sus obligaciones. Si nos quejamos porque tenemos unos cementerios no tan buenos como deberíamos tenerlo, la única manera es al gerente municipal, al alcalde de turno, dotarlo de recursos suficientes para que pueda tener buenos cementerios, buenas vías, buenos semáforos. Evidentemente, la crisis económica de Venezuela, que poco a poco, con esta liberación económica que ha existido en estos 2 o 3 años atrás, estamos viendo ahorita los frutos de la liberación económica, que la economía es así, con pequeñas pinceladas del Estado, pero la economía tiene que desenvolverse de manera sola. Estamos viendo cómo está naciendo una economía un poco rupestre, un poco silvestre. Y eso hay que encauzarlo. En consecuencia, creo que la conciencia ciudadana tiene que ir dirigida a que paguemos nuestros impuestos, porque eso de alguna manera redunda en nuestro beneficio. Cierro con esta reflexión. A principios de los años 2000, Venezuela realmente vivía de sus ingresos no tributarios, porque el petróleo no estaba muy alto, antes que llegara la borrachera de los altos precios del petróleo, y teníamos gobernadores y alcaldes, y también gobierno nacional, que con los recursos internos hacían lo que tenía que hacer. La inflación estaba realmente, no es que no existía, pero estaba realmente controlada. Porque todo el mundo de alguna manera había una conciencia generalizada en pagar los impuestos. Creo que esa debe ser la solución final, cumplir con las obligaciones que de alguna manera redunda en favor de la persona que está realizando el comercio. ¿Cuáles son tus redes, Pierre? Para que yo sé que muchas personas te van a contactar esta noche. Bueno, en Twitter y en Facebook, @ABG, lo corto de abogado, piso Pierpaolo, @ABG piso Pierpaolo. Con eso pueden comunicarme, bien sea por Twitter o bien sea por Facebook. Yo también diría, Pierre, que mucha gente no contribuye al pago de los impuestos porque la gente no cree, tampoco pues, en el Estado, pues no cree de repente en el municipio, no cree en la gobernación, pero yo digo que también habrá que darle un voto de confianza, porque como acabas de decir tú, en el año 2000 muchas cosas, por ejemplo, en Barquisimeto era una ciudad muy limpia, recuérdate de eso, una ciudad bonita, una ciudad alumbrada, eso se hacía con el dinero del municipio, entonces, y no hace muchos años atrás. Yo recuerdo que también en este programa que tuve yo en esta televisora, yo decía que hay 3 tipos de personas. Aquel que paga sus contribuciones, aquel que no paga porque no sabe cómo pagarlos, que son muchos, y los que son menos son los aulas que no quieren pagar bajo ningún concepto. Los vivos. Yo creo que la acción tributaria de las administraciones tributarias tiene que ir dirigida a esas personas
que quieren pagar pero no saben cómo, que son Claro. muchos, que repito, son muchos. Y el comercio electrónico, a propósito de la pandemia y a propósito de la evolución como sociedad mundial, Claro. en esta aldea global, la tendencia es a cada vez manejar las cosas desde el comercio electrónico. Cuando tú vas de Claro. viaje, esto le Claro. afecta mucho a las muchachas, a las mujeres, ya no van a esos centros comerciales o de repente van, pueden pedirlo todo No por hay Amazon nada. o por internet, Todo, por cualquier todo. plataforma y le llega donde está y Claro. invierte el tiempo en, no sé, en otras cosas más Así es. importantes que quedan más en el viaje. Por Claro. lo tanto, la tendencia mundial, Es el esa. comercio electrónico vino para quedarse. Además que el mundo de las telecomunicaciones, tú puedes hacerlo todo de tu casa. Fíjate que a raíz de esta pandemia tú acabas de tocar una cosa muy importante. ¿Cómo han proliferado los delivery? Eso hace un año y medio no había delivery en Venezuela. Ahorita todo es por delivery. Después tendríamos que hacer un programa acerca de los fraudes electrónicos, que también tendríamos que eso tiene otras connotaciones, porque también tiene que ver mucho con la viveza del venezolano. Como dices tú, un mínimo porcentaje de que todo lo quiere hacer torcido, pero pareciera que fueran muchos más. Porque también hace mucha bulla. Hace mucha bulla. Los buenos hacemos poca bulla, los malos hacen mucha bulla. Eso es así. ¿Estamos claros? Bueno, gracias, Pierre, por habernos acompañado. Pues, a ti por invitarme. No, muchas gracias. Fue un programa muy didáctico, como dije, muy explicativo. Y por supuesto, todos nuestros televidentes tienen que haber quedado complacidos y haber resuelto todas las dudas que teníamos en relación al comercio electrónico. Yo diría, por supuesto, que los buenos somos más. Lo que pasa es que hacemos poca bulla, como dice Pierre. Cumplamos con nuestra obligación tributaria, porque en esa medida vamos a tener un Estado que debe cumplir con sus obligaciones. Señores, nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.